Bueno, seguidamente tendremos el primer panel de la mañana, que se llama Crisis dirigencial, crisis económica, el desafío actual. Va a ser moderado por Diego Botana, a quien invitamos a subir al estrado, y el panelista va a ser Enrique Iglesias, a quien también invitamos a subir al estrado. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al primer panel de esta mañana, que en línea con las palabras del presidente del encuentro, de Mario Vicens, vamos a buscar reflexionar sobre el estado de la crisis en Europa y la redefinición del rol del Estado. Haciendo memoria y yendo hacia 2009, en otro encuentro anual en donde tuvimos el honor de tener al presidente Sanguinetti, coterráneo acá de don Enrique, y nos recordaba una frase dicha en el Congreso Extraordinario del Partido Socialista Alemán, allá por la década del 50, en donde el Partido Socialista de algún modo abandona el comunismo y comienza, y reconoce, mejor dicho, las bondades de la República Democrática, el pluralismo y la economía de mercado. Sanguinetti sintetiza lo que define el Partido Socialista en una frase que me llamó mucho la atención. El Partido Socialista dice: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea imprescindible. Pareciera que el desafío de la crisis europea es recrear las fronteras de esta frase. Para que nos ayude a reflexionar sobre estos temas, tengo el inmenso honor de presentar al orador principal de este panel, don Enrique Iglesias. Enrique es ciudadano uruguayo, nacido en Asturias, es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. En su país fue profesor universitario, director del Instituto de Economía de la Universidad, director del primer Plan de Desarrollo de la República Oriental del Uruguay. Recordaba que eran 300 personas las que trabajaron en ese desarrollo. Presidente del Banco Central y ministro de Relaciones Exteriores también, bajo la primera presidencia del presidente Sanguinetti. En el sector privado fue director de la Unión de Bancos de Uruguay. En el plano internacional, secretario de la CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cargo en el que fue testigo de varias crisis, entre ellas la crisis magna, como definimos en una conversación, que fue nuestra crisis de 2001. Fue secretario general de la Conferencia Mundial de Energías Renovables y presidente de la reunión del GATT, que lanzó la Ronda Uruguay, que creó la Organización Mundial de Comercio. Recibió numerosas condecoraciones de gobiernos nacionales y locales, títulos honoríficos de universidades y centros académicos de América Latina, América del Norte, Europa y Asia. Actualmente es secretario general de la Comunidad Iberoamericana desde el año 2005, con sede en Madrid, España. La dinámica va a ser una exposición de don Enrique. Hay papeles para que me hagan llegar las preguntas que le parezcan y luego vamos a tener un intercambio de preguntas de una media hora más o menos. Así que le damos la bienvenida a Enrique Iglesias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Debo decir que mi relación con ACDE tiene varias décadas, la ACDE uruguaya. Trabajamos juntos en muchas oportunidades y sobre todo en la época en que nos tocó capitanear el primer plan de desarrollo del país. ACDE fue un instrumento muy importante de comunicación con sus socios, pero también con la opinión pública en general. Mi simpatía por ACDE es grande, primero por los principios filosóficos que la inspiraron y también por la calidad de la gente, que en el caso de ustedes, como en el caso de mi país, me causa mucha satisfacción el poder compartir este coloquio. Estuvimos hablando con Diego y también con Vicens, cómo se podría, en qué podría yo ayudar a este debate. Y se me ocurrió reflexionar sobre tres cosas que me parece que pueden ser útiles para aportar algo al debate que va a tener lugar durante el día de hoy. Primero, viniendo de Europa, tener alguna reflexión sobre la actual coyuntura internacional. ¿A dónde vamos? No creo que tenga respuestas muy claras, pero por lo menos las interrogantes sí. Luego, alguna reflexión sobre América Latina hoy, como la estamos viendo. Y por último, algunos de los instrumentos en los cuales
va a trabajar este seminario, que es el papel del Estado, y yo le voy a agregar un segundo, que es el papel del mercado regional en los años que vendrán. De manera que ese es un poco el esquema sobre el cual quisiera concentrar mis comentarios, y me han dado 40 minutos. Bueno, con respecto a la coyuntura mundial, yo creo que se ha terminado un periodo de estabilidad de varias décadas, 30 años, 40 años, que fue totalmente excepcional. Primero en la historia del capitalismo. La regla general es la inestabilidad, cuando miren la historia pasada. La estabilidad ha sido una regla excepcional, pero lo cierto es que pasamos por una etapa de previsibilidad y eso ciertamente nos generó a veces la sensación de que habíamos encontrado la tierra prometida. No la hemos encontrado, y de alguna forma lo que sí podemos decir es que de esa estabilidad que hemos vivido en estos últimos 30 o 40 años han quedado luces y han quedado algunas sombras en la economía internacional. En primer lugar, yo diría entre las luces que yo creo que se pueden visualizar, la primera es el vigor del sistema capitalista. Yo creo que es extraordinario la expansión del sistema en las últimas décadas. Es extraordinaria la revolución tecnológica que asentó esa expansión, y es todavía más visible el caso espectacular de China. Es decir, la unión de tecnología e innovación se aplicó al sistema en general. China, en cierta manera, dio un ejemplo de expansión basada en reglas estrictamente capitalistas y cumplidas con una enorme fidelidad a las bases originales del sistema, en forma que sería difícil de imaginar a veces en otras partes del mundo. Yo creo que la aplicación puntual de los principios del capitalismo en el caso de China son difíciles de reproducir en otras partes, tal como fueron en su momento en China, pero es así. Creo que, y no solamente interesante, cuando los países grandes tuvieron que apelar a la política de expansión, apelaron al sistema capitalista. De alguna manera Rusia lo está haciendo, India a su forma también lo están haciendo, todo lo cual importa destacar como una luz importante que de todas maneras se proyecta hacia atrás y nos deja alguna lección. El otro es el vigor de la globalización. Yo creo que la globalización ha sido realmente un impacto muy grande. La conocemos muy bien en los transportes, en las comunicaciones, en todas las modalidades de la nueva empresa. En fin, hay un cambio realmente espectacular y de alguna forma nos ha llevado a una sociedad mucho más informada, mucho más vinculada y mucho más creativa. Esos son los aspectos, digamos, brillantes de la globalización. El lado oscuro de la luna también está, porque la globalización mostró un fenómeno que no lo teníamos nosotros desde los años 30, empezamos a descubrir el contagio. El contagio es una cosa que tiene que ver precisamente con el lado oscuro de la globalización. Hoy en día estamos todos vinculados a todo y es muy difícil vivir solo en aislamiento. Entonces el contagio es de alguna manera uno de los lados oscuros de la globalización. También yo diría el vigor de la transformación social. No solamente que hemos llegado a los 7 billones de personas, o 7.000 millones de personas en el octubre pasado, según dicen Naciones Unidas, sino que hemos puesto en marcha mecanismos para comenzar a dominar el tema de la pobreza. Ciertamente América Latina ha sido un caso muy visible, pero no es solamente América Latina, también eso está ocurriendo en África, está ocurriendo en Asia. Entonces, de alguna forma, el hombre se puso al frente del tema y la reducción de la pobreza hoy es un hecho que podemos mostrar como una legítima conquista de las últimas décadas. Y junto con eso la esperanza de vida. El hecho de que estemos en este momento avanzando de los 7 a los 9.000 millones de personas en el año 2050 y de los cuales 1.200 millones son personas mayores de 65 años, eso quiere decir que estamos en presencia del fenómeno de la vejez o el envejecimiento como un tema central en la transformación social. El otro vigor es el vigor de las emergentes. Yo creo que el fenómeno chino ciertamente es un fenómeno apasionante. Han hecho en 30 años lo que el capitalismo hizo en 100 o más. Y esto es un hecho que cuenta. Yo creo que es muy difícil imaginar nada hacia futuro si no tenemos en cuenta el fenómeno de lo que es hoy la gran fábrica,
del mundo y que va a seguir siendo mañana el gran productor de servicios y una potencia realmente dominante en los años que vendrán y que va a tener que contar. Por tanto, el vigor de los emergentes, como yo le diría también, el vigor de los africanos. África está creciendo, no todos los países, pero tenemos una sensación de crecimiento vigoroso en muchos de los países. Yo señalaría por último también cómo se están organizando, especialmente en torno a América, ciertas cosas. Por ejemplo, el Pacífico se está organizando de una forma que tampoco habíamos previsto, es decir, la formación de estos 4 países que están ahora haciendo una alianza con vistas a integrarse a la gran olla del Pacífico es un hecho importante que ciertamente hay que tenerlo en cuenta cuando miramos el futuro de la región. Bueno, esto en general con los aspectos positivos de este mundo, pero hay sombras también importantes. Yo diría que la primera sombra es la desigualdad, no tanto la que conocemos en nuestros países, la desigualdad en otras partes. Cuando uno ve hoy la política en los Estados Unidos, descubre que uno de los hechos que más motivan el debate y la insatisfacción ha sido la desigualdad en ese país. Y yo digo que este es un tema, ni que decir en China, que es por definición quizás el país más desigual de la Tierra. Entonces, de alguna forma, estos dos elementos, la desigualdad es hoy un desafío grande a todo nivel. El otro es que se está poniendo arriba de la mesa la incapacidad del sistema de generar empleos en las condiciones que requieren la demanda de empleo. Eso que lo estamos viendo hoy en España, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Italia, es decir, se ha generalizado el tema y creo que es un punto en donde habrá que prestar atención porque creo que es un cambio estructural, no es solamente un problema de la crisis puntual, sino que estamos frente a un cambio estructural en el tema del empleo para lo que no tenemos respuestas todavía claras. La otra sombra que yo pondría es la sobredimensión del sistema financiero no bancario. En los años 30, cuando se produce la crisis de los bancos, el mundo se organiza y se crean los bancos centrales como organismos reguladores del sistema bancario. La expansión después de la guerra progresiva en los años 50 del sistema financiero no bancario adquirió límites inimaginables. Es cierto que vino con esos límites también conquistas importantes. El sistema financiero se integró, generamos una serie de instrumentos muy creativos y muy valiosos para el sistema como tal. Pero yo soy de los que creo que el sistema se expandió demasiado. Se hizo demasiado grande, se hizo demasiado riesgoso y se hizo demasiado poderoso. Esos son problemas que la comunidad internacional tendrá que evaluar. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el sistema financiero no bancario es demasiado grande en el mundo de hoy, que el mundo no necesita un sistema de esa magnitud, ni tampoco necesita dejar algunos de sus instrumentos que nos pueden someter a peligros grandes, como hemos visto en los últimos años. De manera que esta es otra sombra importante en el cual yo creo que el mundo tendrá que seguir reflexionando. El otro son también una serie de nuevos cuestionamientos que aparecen hoy en el sistema y que tienen que tener algún tipo de respuesta, pero están planteados y lo vemos sobre todo en Europa. Uno claramente es si el sistema de bienestar que tanto acarició Europa y tanto seguimos nosotros como modelo a imitar será sostenible en las condiciones actuales. Yo creo que debe hacerlo, pero ciertamente que va a tener que ser reformado. Ese cuestionamiento del estado de bienestar está en este momento en el debate, sobre todo europeo. Ni que decir que se sigue cuestionando el sistema capitalista. A mí me tocó estar como testigo de varias crisis finales del capitalismo, de manera que esta creo que es otra de las varias crisis finales. Creo que el sistema capitalista va a sobrevivir, pero creo que de alguna manera el mero hecho que se haya ese cuestionamiento genera cierta inquietud. Estando, por ejemplo, en Davos este año, me tocó asistir a un seminario donde el tema central era terminemos con el producto del PIB como método de medición del desarrollo y vámonos al índice de felicidad. Bueno, es una innovación, a pesar de que la Constitución americana habla de la felicidad, pero yo creo que de todas maneras eso muestra la cierta insatisfacción que hay con algunos de los instrumentos con los cuales nos hemos venido manejando. Ahora, ¿dónde vamos con todo esto? Que es la pregunta que nos deberíamos hacer. Yo creo que es muy difícil dar una opinión sobre dónde vamos, pero lo primero que hay que reconocer es que no hay una crisis mundial,
Hablamos de la crisis mundial, pero el mundo está creciendo 2,5%. Tampoco es, si hablamos en términos de producto, el crecimiento del mundo está en el 2,5%. Y eso no es tampoco un crecimiento despreciable, ¿sabes? Lo que pasa es que hay crisis importantes en dos grandes sectores del sistema, que es el caso de Estados Unidos y Europa, pero tampoco hay crisis general en Europa. No hay crisis en Alemania, no hay crisis en Suecia, no hay crisis en los países nórdicos, en Austria. Entonces es una crisis muy asimétrica. Lo que sí sabemos es que hay dos sistemas que están asumiendo importantes problemas, que son los Estados Unidos y la Unión Europea, y que representan el 40-45% del Producto Bruto Mundial, de manera que en la medida que estos dos grupos no se estabilicen, vamos a tener peligros y esos peligros pueden ir creciendo a lo largo del tiempo. En el caso de Europa, el lugar que estoy viviendo ahora, ciertamente es preocupante la situación de los países que están en crisis, y para lo cual algo que realmente genera inquietud es la demora que tienen los países en ponerse de acuerdo. Claro, cuando son 27 países para ponerse de acuerdo, el tema es complicado, pero cuando además hay discrepancias, primero, como nunca hubo, que yo recuerde en los largos años, entre Estados Unidos y Europa, yo nunca recuerdo haber pasado por momentos críticos donde Estados Unidos está en una punta y Europa en la otra. Pero tampoco cuando hay visiones distintas desde el norte de Europa y el sur de Europa. Visiones bastante enfrentadas, bastante antagónicas. Entonces, eso es lo que de alguna manera provoca el número de países y estas visiones desencontradas, está provocando que las reacciones a la crisis europea sean lentas. Y como todos sabemos, bien sabemos nosotros latinoamericanos, la rapidez en la respuesta a los fenómenos críticos es fundamental para minimizar el costo. Yo conversando hablando de estos temas, decía, bueno, ciertamente ¿a dónde vamos? Vamos a tres cosas distintas. Vamos hacia una nueva economía en el mundo, una nueva economía que va a estar basada fundamentalmente en el conocimiento, en la innovación y en la competitividad. Yo creo que va a ser un mundo más cruel en ese sentido, con competencia muy aguda, porque todos queremos producir lo mismo y todos queremos mejorar nuestra capacidad de competencia. Creo que hay un debate sobre la nueva industrialización, que es un tema nuevo que está arriba de la mesa, pero creo que lo primero es una nueva economía. Creo que vamos hacia una nueva sociedad que ya está en marcha, y es una sociedad signada por el hecho de que hay clases medias. En América Latina se habla que el 50% de la sociedad latinoamericana son clases medias. Y, por supuesto, los problemas políticos que acompañan eso, que son las nuevas demandas de las clases medias, impacto político que está presente. Y en segundo lugar, además de nueva economía y nueva sociedad, tenemos un nuevo orden económico internacional. Y ese orden económico yo creo que va a estar asignado fundamentalmente por acomodar la gobernanza mundial a la transferencia de poder más grande que ha tenido la historia de la humanidad, del occidente al oriente. Hubo una transferencia en el siglo XVIII, porque después el occidente tomó las riendas con la revolución industrial. Pero hoy tenemos la transferencia de poder más grande de la historia hacia el oriente. Y esa transferencia de poder al oriente, que va a generar una nueva geografía económica mundial con nuevas fuerzas, es complicado, porque no es una transferencia de poder solamente económico, siempre esto va acompañado de transferencia de poder político y quizás también a lo largo de transferencia de poder militar. ¿Cuándo se dará? No sabemos, pero lo cierto es que hay que pensar que la gobernanza mundial, que estuvo muy orientada por las visiones occidentales. Nosotros somos hijos todos de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, de la Corte de la Haya, del Bretton Woods, de todo ese sistema que marcó un poco ciertos valores fundamentales, va a necesitar de alguna forma conciliarse con otros valores que están del otro lado. Y es ese tipo de las cosas que a mí me parece que son los grandes desafíos. Van a llevar tiempo en eso, pero de alguna forma esta transferencia de poder la estamos sintiendo cuando hablamos con la gente que viene de distintas partes, distintas formas de ver el mundo. Volviendo un poco al tema de Europa, que algunos me han preguntado. Bueno, yo creo que Europa está en este momento, como digo, trabada por la incapacidad de tomar decisiones, por estas diferencias que hay en la solución de los problemas por distintos tipos de países.
está como trabada. Y yo creo que ahí lo importante es que hay ciertos pecados que estuvieron en el origen de la construcción de la Unión Europea que ahora aparecen claros. No aparecieron en aquel momento, fueron señalados, pero no se les dio tanta importancia. El primero es que hemos creado una zona monetaria sin un banco central como tal. El Banco Central Europeo no es un banco central como el Banco de Inglaterra. Y por tanto, una unión monetaria basada en un sistema de relaciones sin un banco central plenamente capaz de intervenir, de generar liquidez para asistir al sistema bancario cuando está con problemas. En fin, todo eso yo creo que es uno de los temas que está en el origen de esta creación del euro. Creo además que desde su origen tampoco ha habido el pacto fiscal, algo que está muy reclamado hoy en día, el pacto fiscal europeo que pueda sostener el principio de una moneda común. Y también, por supuesto, la unión bancaria, algo que se está reclamando mucho ahora recientemente por el presidente del gobierno español. Pero en todo caso, este sistema imperfecto con el cual se construyó el euro generó las grandes burbujas. En un caso burbujas, en algún caso financiamiento de déficit, como es el caso de Grecia, en otros casos burbujas inmobiliarias, como es el caso de España. Y esto es lo que ha creado, en cierta manera, la difícil situación que pasan ahora estos países. ¿Hay alternativas para esto? Bueno, yo cuando me preguntan, bueno, ¿cómo hicieron ustedes en los años 90? Porque de alguna manera nosotros tuvimos una solución. Desde el 82 en México hasta el 2001 con Argentina y nosotros en el Uruguay. Bueno, algo fuimos aprendiendo de todo aquello. Y lo primero que aprendimos es que realmente teníamos otras condiciones, nosotros podíamos devaluar, los europeos no pueden devaluar, eso es una diferencia muy importante. Pero hay sí ciertas cosas. Lo primero que nosotros hicimos en aquella época fue buscar alguna solución para el endeudamiento externo. Y eso fue el primer tema a lo que dio lugar el Plan Brady. Pero además movimos tres frentes. Primero, teníamos una política orientada fundamentalmente a mantener una política de austeridad. Es decir, todos hubo proyectos fiscales en todos los países. Es inevitable que en estos momentos el gasto hay que recortarlo. Pero segundo, tenemos también una política de reformas. Reformamos los bancos centrales, reformamos la reforma laboral, reforma de la apertura de la economía, reducción de aranceles. Hubo todo un plan Pero el tercer elemento fueron los estímulos. Son tres instrumentos que nos sirvieron para salir después del tema de la deuda. El uso de dos siempre está condenado o al fracaso o a unas soluciones muy lentas. En Europa se está moviendo ahora solamente dos. Se está moviendo la austeridad y algunas reformas, pero no hay ningún estímulo. Y es muy difícil una economía en estas condiciones poder salir al frente. Y eso es un poco lo que hoy preocupa a los europeos. Y esas visiones un poco tienen que ver con dos visiones distintas. Quienes entienden que hay que basar el ajuste fundamentalmente a partir de la austeridad y las reformas y después el mercado hará lo suyo. Y los que dicen, no, eso en parte está bien, pero hay que hacer al mismo tiempo una política de estímulo. Ese es el gran debate que hay hoy en Europa. Alemania está detrás de la primera solución, los países del sur están detrás de la segunda solución. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo tengo la impresión de que se está apuntando fundamentalmente a una política de estímulos y a una política de un mayor activismo del Banco Central. Creo, no puedo hacer. Por tanto, me da la impresión que lo peor se va a evitar y lo peor sería nada menos que la caída del euro, que sería una catástrofe de proporciones muy grandes. Otra que Lehman Brothers, una cosa. España son 10 Lehman Brothers y Italia son 20 Lehman Brothers. Sería realmente una cosa demasiado dolorosa para toda la comunidad. Entonces yo pienso que en última instancia aparecerán soluciones en este sentido. Vamos a ver qué pasa con Grecia ahora, vamos a ver qué pasa con la solución de España y la de Italia, y ahí vendrán las cosas. Pero en el fondo, vuelvo a repetir, este enfrentamiento de posiciones con filosofías, todas ellas muy defendibles en materia de principios, pero la exposición nuestra, lo que hicimos nosotros de alguna manera, es un punto de referencia. Yo alguna vez discutimos en Madrid, a veces juntamos en Madrid a los responsables de los ajustes aquí en la Argentina, fue Labaña, los ajustes de Brasil fue Pedro Malán, Junguito de Colombia, Guillermo Ortiz
de México, fue Steneri de Uruguay, y juntamos con ellos a los representantes del fondo, a los de la Rosier, los distintos jefes. Hicimos una cosa cerrada para reflexionar, como una especie de ejercicio psicológico. Y bueno, y llegamos a la conclusión que realmente estos habían sido los elementos con que nos habíamos movido. Y yo creo que de alguna forma quizás los europeos deberían pensar un poco en ese tipo de experiencias, porque han sido en última instancia experiencias importantes para nosotros y yo diría que un poco para ellos también. Bueno, esto en cuanto al primer tema, Diego, el tema de la coyuntura actual. Me voy a mover un poco ahora hacia América Latina. Yo creo que bueno, hay que decirle que somos un gran laboratorio. Yo, como tengo unas cuantas décadas de vida y experiencia, los he vivido muy puntualmente en muchos casos: laboratorio político, laboratorio social, laboratorio ideológico, laboratorio económico. Es decir, somos un gran ejemplo de distintas ópticas a lo largo del tiempo. Yo creo que hemos avanzado en América Latina. Cuando miro para atrás me digo, sí, ha habido avances importantes. Primero, hoy en día, más que nunca, hay una democracia funcionando. Imperfecta, sí, pero hemos llegado a tener una democracia. Somos el continente del mundo con mayor vigencia de principios democráticos, perfectibles como toda la democracia, pero no deja de ser un hecho relevante. Creo que fuimos capaces de superar, de alguna manera, deshacernos de ciertos mitos que nos complicaron la vida a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la valorización de la estabilidad. Hoy en día, aún los gobiernos que tienen políticas más osadas, llamadas progresistas, les preocupa la inflación. Es un tema, la conciencia de la estabilidad monetaria, yo creo que es un tema que lo hemos conseguido. Y hay una gran sensibilidad, no quiere decir que todo el mundo esté ganándole la partida, pero esto frente a periodos, los 70, por ejemplo, los 80, no deja de ser una conquista importante. ¿Qué hemos avanzado en apertura externa? Todo el mundo cree hoy que realmente la apertura externa es un fenómeno importante de movilización del crecimiento, lo cual no quiere decir que haya posiciones tendientes a vigorizar el mercado regional, pero eso no es incompatible con la idea de que hay que abrirse al resto del mundo. Creo que hay también bastante aceptación respecto a las inversiones extranjeras y hay una nueva relación también entre el Estado y el mercado, sobre lo cual me voy a referir un poco más adelante porque sé que es el tema de ustedes acá. Yo creo que en materias sociales hemos ganado un poco a la pobreza. Fíjense, en los años 90 tenemos 48% de la población en estado de pobreza, hoy bajamos a 30%, es mucho, son 70 millones menos. Bueno, esos son hechos concretos que yo creo que importa, se están haciendo cosas y ahí creo también que el 40% de la fuerza de trabajo son mujeres. Eso es una cosa bastante única en la historia nuestra, es un hecho, y yo digo que es muy importante. Y podemos decir que las clases medias hoy se acercan al 50%, y esto también son elementos que implican cierta ganancia. Ahora, nosotros nos fue bien con la crisis del 2008. Contrariamente a otras épocas, el contagio del 2008 lo pudimos superar. Y lo superamos primero porque teníamos buenas políticas macroeconómicas. Segundo, porque la banca estaba sólida. No fue una banca más aburrida que la banca europea y americana. Hacían las cosas que había que hacer. Juntaban depósitos y los prestaban. No salían a las grandes aventuras financieras donde se metieron los bancos europeos. Entonces, la banca sólida aquí en América Latina nos protegió frente a la crisis que nos venía de afuera. Y así fue como también eso todo se fue fertilizado por un extraordinario boom de las materias primas. Es decir, América Latina reconoce hoy que tiene detrás un enorme poder en materia de alimentos, en materia de energéticos y en materia de metales, que está directamente vinculada a la entrada al mercado de 2.500 millones de personas, que es China y la India. Es un segundo piso al mundo que se puso en pocos años, y en ese segundo piso tenemos mucho para ofrecer. La verdad es que de alguna manera ese tema caracteriza un poco la última década y va a estar presente en los años que vendrán. Solamente que se ratifica que pensar que el crecimiento puede basarse solo en eso sería un grave error. Pero en fin, está, y eso nos protegió en su momento, en la década pasada, para lograr lo que hemos logrado. Ahora, la pregunta que siempre se hace es un poco si esto va a continuar en América Latina.
Yo diría que sí, que puede continuar, pero si se producen dos ifs o dos condiciones. La primera condición es que el mundo se porte bien, es decir, que no tengamos un ajuste espectacular en China que provoca una erosión fuerte en el precio de las materias primas, y que de alguna manera Europa procure superar sus problemas, que es un socio importante para nosotros. Europa nos afecta de todas maneras, si una Europa en crisis no es un elemento que podamos ignorar. Ese es el primer sí. Y el segundo sí es que si somos capaces de hacer los deberes pendientes que tenemos en América Latina, que no son pocos, y que yo creo que son los dos ifs, los dos que están arriba de la mesa para decir si esta crisis, si esta situación la podemos mantener. Y yo diría entre la lista nomás de las cosas que están arriba de la mesa para resolverse, ciertamente el caso de la revolución, de mantener la gestión macro con la prudencia que hemos hecho, es fundamental. Yo creo que sobre eso hay que aprender muy claramente. Ningún problema de crisis a futuro se puede arreglar si realmente no somos capaces de mantener una sólida conducción de las políticas macroeconómicas y sobre todo de las políticas fiscales. Y después ciertos elementos que están dentro de la mesa y que son muy importantes. Yo creo que la revolución educativa quizás es la que más, lo estoy pensando en términos latinoamericanos, pero no puedo olvidarme de mi país. Es importante la revolución educativa. Uruguay y Argentina, que han sido países pioneros en materia de educación, tienen que dar el paso hacia una educación de calidad si queremos realmente poder acceder a esa oportunidad que nos ofrece hoy la coyuntura internacional. Diría que también importa la gran batalla por la productividad. Nuestra productividad es realmente muy, muy mala con respecto a los países centrales, especialmente con respecto a Estados Unidos. Tenemos necesidad también de buscar elementos en función de la innovación, es otro que está en la lista que está, y ahí yo creo que a partir de eso podremos realmente empezar a imaginar que esto podría conformarse en un cambio estructural importante respecto a nuestra situación. Yo creo que también las políticas sociales inteligentes me parecen importantes que tengamos en cuenta como elementos a apoyar. Ahora, yo quisiera referirme para un poco tocar en algo los problemas que ustedes van a discutir hoy, a dos instrumentos de política, ese es el tercer comentario. Uno es el papel del Estado y otro es el papel del mercado regional. Hay otras cosas, pero yo quisiera dejar esos dos mensajes un poco sobre la base de mi experiencia en estos campos. Bueno, a mí me tocó vivir un poco las distintas formas como fuimos viendo el papel del Estado a lo largo de los últimos 50 años. Es decir, conocí el Estado omnipresente, el Estado maximalista, fue el Estado de los años 50, donde para nosotros el Estado cefalino, donde el Estado era básicamente, en primer lugar, el gran regulador del mercado, era el gran protector de los sectores desamparados y era un gran productor potencial. Eso fue el Estado maximalista que dominó en la visión particularmente cefalina de aquellos tiempos. Fue evolucionando, pero en términos generales esas tres dimensiones del Estado se mantuvieron en esa visión. Eso dominó prácticamente en los años 60, 70 y 80. En los años 90 y ya antes, en el 80 con Chile a la cabeza, comienza una revisión de todo eso y pasamos del Estado maximalista al Estado minimalista, que fue el Estado de consenso de Washington, fue el Estado en donde prácticamente se buscaba un Estado mínimo. El mercado, por último, era había una filosofía generalizada de que el mercado sabía hacer mucho mejor las cosas y por tanto había que dejar que el mercado y el sistema de precios llegara de alguna manera a resolver los problemas. Fueron dos visiones ideológicamente muy, muy cargadas. Este sigue siendo un tema de una enorme carga ideológica y hasta emocional. Yo creo que de alguna manera en este momento yo diría lo siguiente. A mí me parece que nosotros tenemos que encontrar, el mundo del futuro va a reclamar más Estado. Ciertamente, eso no significa desconocer la virtud del mercado, significa que vamos a tener demandas de más Estado, en materia internacional claramente.
Si hay un sector donde todo el mundo coincide en que hay que regular, es el sector financiero. Eso es más Estado. Yo creo que, y además si es cierto que vamos a tener un avance de todo el tema vinculado con una integración de los mercados internacionales, el Estado va a tener que estar presente para asegurar que se cumplan las reglas del juego. Diría que lo mismo nos va a pasar internamente. Y yo creo que aquí el pasaje de ese Estado hacia un Estado en donde haya una mayor presencia es un hecho que no cuestiona el sistema, pero sí cuestiona la complejidad a que estamos entrando en los sistemas productivos, tanto de nuestros países como los sistemas mundiales. Y es ahí donde está un poco el gran tema sobre el cual hay que reflexionar. ¿Qué precisaríamos para eso? Bueno, precisaríamos en primer lugar reglas claras. Yo creo que es muy importante tener reglas claras a las cuales poder referirse. Precisamos tener un servicio civil muy eficiente. Cuando uno ve un poco el papel del Estado en otras partes del mundo donde funciona, el gran apoyo son las reglas, el servicio civil, que es realmente el que debe ser responsable de la aplicación de esas reglas, y una cierta forma de participación social en todo esto. Para el control del funcionamiento de estos elementos tiene que haber alguna manera de control social público. Esto significa que el papel dentro del Estado, de los parlamentos o de la justicia o de la opinión pública, son elementos que juegan para poder realmente asegurar que reglas y esta forma de ver la presencia del Estado se cumpla. Yo creo que lo que tenemos que tener, yo creo que el principio que decía Sanguinetti, que es correcto, que recordaba, empezamos a tener más Estado, pero quizá un mejor Estado. Más que más Estado, es un mejor Estado, que no sofoque al mercado, como decía Prebisch, pero que esté presente. Ahora, eso tiene una contrapartida, y es el papel del sector privado. Yo creo que si nosotros vamos a reflexionar sobre el papel del Estado a futuro, yo creo también que debemos reflexionar sobre el papel de los empresarios a futuro. Yo creo que de alguna forma los empresarios deberían replantearse ese papel para ver cómo actuar en el contexto de nuevas definiciones del Estado y de alguna forma interactuar en forma positiva con el Estado. No es fácil eso, pero es muy importante. Yo lo veo funcionar, por ejemplo, en España, cosa que ahora conozco, porque estoy viviendo ahí. Hay una mayor, ¿cómo diría? Hay una interacción más creativa entre Estado y sector privado. Yo creo que nosotros precisamos tener de las dos cosas, un Estado más eficiente y un sector privado más capaz también de sumarse a esa eficiencia en su comportamiento. Es ahí donde me parece que el tema radica fundamentalmente para definir este tema. Yo estoy pasado ya, ¿no? No, está bien, está bien. Queda. El segundo gran tema que quería definir con ustedes es el tema del papel del Estado. Yo tengo la impresión, siendo un poco coherente con lo que dije al inicio, respecto a la situación internacional. Vamos a tener problemas importantes en las relaciones internacionales y yo creo que de alguna forma vamos a necesitar redescubrir el papel del mercado regional. Yo creo que en el mundo del futuro las moléculas de intereses compartidos como somos nosotros en América Latina van a tener que vigorizarse para ser mejores actores incluso en el plano internacional. Nosotros ya somos un mercado que estamos llegando a más de 6 trillones de dólares. Conjuntamente con la península ibérica somos 6.8 trillones de dólares. Es un gran mercado ya América Latina, y si digamos de Iberoamérica estamos hablando de 6.8. Eso quiere decir que vamos a tener, hay que pensar que ahí hay un potencial. Vuelvo a repetir, no es un potencial que además está alimentado por una existencia de materias primas y que siempre es muy importante, y recursos humanos que están mejorando. Es decir, ese gran mercado tiene dos puntales importantes a los cuales puede apelar. ¿Cuáles serían, yo diría, mirando un poco hacia futuro, por dónde entramos? Nosotros tradicionalmente le entramos por el lado de los mecanismos regionales de integración. Yo me acuerdo cuando empezamos con este asunto en el año 59. En el año 59 yo era joven en esa época. Pero, en fin, en 59 me acuerdo cuando estaba en la delegación en Uruguay, se nació en el Hotel Victoria Plaza la primera aventura de la integración, cuando nació la LALC. En aquel momento, para nosotros, fue una gran ilusión. Es
Si ustedes me dicen a mí, bueno, a lo largo de los años, ¿qué es la final acá de su vida? ¿Cuál es lo que realmente es su gran frustración con respecto a los grandes ideales del desarrollo económico y social? Yo le diría que es cómo no supimos realmente movilizar más con inteligencia los mercados regionales. Debemos haber hecho mucho más. Tenemos el 19% del comercio total de América Latina se hace en la región. En Europa el 60%. Yo sé que hay diferencias, pero de todas maneras me parece que ahí entonces, a mí de a ratos me parece que se nos fue la mano imitando a Europa. Porque en el fondo nosotros lo que queremos tener un poco el mercado común europeo. Esa era la visión que había. Y Prebisch, que era el que empujaba, ¿no? En realidad la integración es Prebisch, el que puso a trabajar Centroamérica y luego América del Sur fue Prebisch, América del Sur y México. Entonces, yo creo que ese fue el primer esquema. A mí me da la impresión que de repente esto deberíamos un poco matizarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque están apareciendo nuevas formas de integración que son muy importantes. Yo creo que hoy las empresas multilatinas, que hay 500 empresas multilatinas funcionando, son un recurso de primera magnitud. Eso es una forma de integración. Yo creo que ahí hay un capítulo muy importante sobre el cual poder apoyarse. Por tanto, como también todo lo que es cooperación en materia de proyectos, yo creo que las cooperaciones que se pueden hacer con IRSA, incluso algunos que organiza ALBA, en materia energética, carretera, todo eso forma parte del esfuerzo de integración. Concentrarnos exclusivamente en la formación de los esquemas de integración convencional, que hay que empujarlo, yo creo que nos limita. A mí me parece que hay que repensar el mercado regional y repensarlo a partir de algunas experiencias que han ido creciendo autónomamente. Las multilatinas hoy han crecido. Estamos trabajando ahora en esta comunidad iberoamericana en la idea de las empresas multiibéricas. Es decir, si queremos realmente aumentar la productividad de las pymes en América Latina, una forma sería buscar asociaciones, unas empresas iberoamericanas, y buscar una manera de generar a partir de estas asociaciones una mayor productividad. De manera que yo creo que, así como tenemos que repensar el papel del Estado y las relaciones con el sector privado como un tema, yo creo que también replantearse en el mundo que vendrá este capítulo de cómo vigorizar la acción regional en materia de cooperación. Y termino diciendo lo siguiente, o reafirmando algunas cosas. Entramos en un mundo más inestable, entramos en un mundo donde América Latina tiene capacidad de hacerse presente, y no solamente comerciando. Yo creo que América Latina debe jugar un papel más intenso participando en la construcción de la nueva gobernanza mundial. No tiene por qué quedar solamente en manos de los países desarrollados. Tiene que haber. En tercer lugar, yo creo que la relación entre el Estado y el sector privado va a ser clave en esta materia y tenemos que redefinirla. En cuarto lugar, creo que tenemos que buscar una forma de usar con inteligencia el mercado regional como trampolín para entrar a una mayor capacidad de generación de riqueza hacia adentro y expansión hacia el resto del mundo. Y déjenme que les cuente, y yo creo que en este foro tiene mucho sentido. Yo creo que hay que pensar una vez más en el tema de los valores. Yo creo que una de las cosas que más ha destrozado un poco la credibilidad en las cosas que se han hecho es lo que ha ocurrido en los últimos años con la violación de ciertos sistemas de valores, lo que pasó con todo el sistema financiero. Eso ha erosionado. Es decir, yo creo que precisamos más que nunca reafirmar los valores. Tarea complicada, porque en la confirmación de los valores vamos a tener que conciliar los valores nuestros con los valores del Oriente, lo cual no va a ser fácil, va a llevar tiempo y más de una concesión. Pero me parece que más que mal este grupo de empresarios que tiene siempre un cierto compromiso con los valores, debemos de alguna manera repensar que el mundo que vendrá va a requerir claramente hacer pie, reafirmarse en ciertos valores fundamentales que hacen a la presencia de la empresa en la sociedad o la presencia del hombre en la ciudad o del ciudadano en la sociedad. Yo creo que si no somos capaces de eso, yo mucho me temo que vamos a tener un mundo mucho más infeliz que el que nos gustaría tener. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por la exposición. Agradezco también, además, la puntualidad británica.
terminó justo cuando el marcador se puso en 0, así que... Yendo un poco a los tres aspectos que fuimos recorriendo, ¿no? Coyuntura mundial, ajustarlo hacia América Latina, rol del Estado y rol regional. Hay una primera pregunta que me parece que es válida, que quizá el sistema capitalista, o mejor dicho, la etapa de bonanza que usted describía de los 50, 60, 70, 80, se dio en un mundo bipolar, en donde claramente estaba el liderazgo de Estados Unidos y el liderazgo de la Unión Soviética. Ahora el mundo tiende a una multipolaridad, claramente, y eso, la pregunta concreta es, ¿esa multipolaridad de algún modo afecta, agrava o no la situación de crisis? Yo diría que la hace más complicada las soluciones. En el largo plazo, la multipolaridad es fuente de inestabilidad, claramente. Es mucho más fácil poner de acuerdo a Moscú con Washington que poner 7 polos de poder en el mundo, que están reclamando poder, además, de los emergentes. 2/3 partes del crecimiento de los emergentes del mundo viene de los emergentes. Tienen razón, tienen que tener poder. Ahora, ¿cómo llegan al ejercicio de ese poder? ¿Con qué valores? Es otra cosa distinta. Yo creo que las cosas las van a hacer más complicadas, y yo creo que a veces, ayer comentábamos con algunos amigos, si hay un buen ejemplo de cómo la multipolaridad genera problemas es Europa, que fue durante 800 años un continente multipolar y inventaron todas las guerras posibles, ¿verdad? No es el caso ahora, pero yo creo que cuando uno mira a Europa se da cuenta de lo que fueron años de enfrentamiento, cuando había 5 o 6 focos de poder. Bueno, yo creo que va a ser las cosas más complicadas, ciertamente, porque la gobernanza mundial hay que reestructurarla, y van a reclamar en esa gobernanza mundial hacer presentes sus valores. Se han leído muchos libros en este momento del mundo asiático reclamando sus valores, su visión del mundo, su visión de relaciones. Todo eso es un campo realmente muy minado, que va a llevar tiempo, ciertamente, pero lo que es cierto es que nosotros, en nuestra visión occidental, europocéntrico, eso todo se va a tener que hacer por arriba de la mesa. Eso complica las cosas en materia. Lo único que se pone por encima de todo son los intereses compartidos, donde hay campo para hacer cosas, como el comercio, en todo eso creo que hay. Pero el tema central es cómo hacer una gobernanza que permita acoplar los valores de uno y de otro lado del mundo. En esa misma línea, hablamos bastante de China y del rol de China y la multipolaridad y la combinación de valores. La pregunta que surge que también surge del público, es ¿qué pasa con los valores de China respecto de los sistemas democráticos o republicanos? ¿Cómo puede influir eso en el futuro? Y si realmente va a ser motivo de una futura crisis, o de algún modo el mundo va a tener que, o mejor dicho, Occidente va a tener que aprender a convivir con un sistema de valores distinto. Bueno, yo no soy especialista en el tema para dar clases, le doy un poco mis reacciones personales. Es decir, yo creo que nosotros, cuando miro un poco las publicaciones de los asiáticos, chinos, y no solamente los chinos, la gente de Singapur, por ejemplo, que tiene muchos análisis de estos temas, me parece que la diferencia central, a mí me parece, que para nosotros en la tradición judeo-cristiana, el hombre, la persona, está en el centro de la preocupación de la sociedad. Creo que en estos países es más la sociedad como conjunto la que está en el centro de la preocupación. Me parece que ahí hay una diferencia muy importante. Por eso que para los conceptos de democracia, de derechos humanos, tienen esa relatividad que son incompatibles con la forma como nosotros vemos las cosas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que el mundo va a tener que llegar, así como llegó en el año 45 una carta de las Naciones Unidas, nosotros, los pueblos del mundo, ¿no? Vamos a tener que llegar a alguna cosa parecida. Eso es lo que yo llamo el principio de gobernanza internacional. Hay gente que cree, y yo no soy de esos, de que el mero progreso económico hace que todo el mundo nos convirtamos en occidentales. Yo no creo. Yo creo que los valores son algo más que el beneficio económico, las condiciones de vida. Hay valores ancestrales, lo estamos viendo con nuestras propias comunidades indígenas. Cuando invitamos gente a dar charlas de los indígenas bolivianos y a explicarnos por qué para ellos el tema no es vivir mejor, sino es vivir bien.
y tienen sus argumentos ancestrales, parece muy respetable, pero eso no es compatible con nuestra forma de ver un poco el progreso económico y social. En el caso de China tienen sus valores propios, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es una nueva problemática que yo creo que el mundo deberá, los expertos, los filósofos, los sociólogos, en fin, tendrán que remeditar cómo establecemos puentes, porque de todas maneras estamos en el planeta, de todas maneras hay una globalización que nos compromete a todos y nos interesa a todos. Y de todas maneras tenemos necesidad de convivir. Y eso implica tener un código donde nos pongamos de acuerdo. Si ese código no existe, pues vamos a tener dificultades como la que mencionaba, recordando la historia europea. Yendo un poco más ya hacia América Latina, hay varias preguntas que se refieren a dos temas, que quizás los podemos unir o tratar uno a continuación de otro. Uno es el Mercosur, si en su visión eso es algo que debe continuar y fortalecerse o es algo que está condenado a desaparecer. Me parece que alguna pista ya dio sobre el final, en donde la necesidad de integrar lo que es lo convencional con lo que es el empresario multilatino, por un lado, y por otro lado, cómo afecta esto el tema del eje Chávez, Correa, Evo Morales, en donde pareciera ser que la visión que tienen, si se quiere, democrática, es un poco más débil desde el punto de vista republicano que el resto de América Latina. Bueno, ahí entramos ya en líos para mí, ¿no? Como para un secretario que vamos a poner picante, secretario de una comunidad de países no puede hablar con mucha... Bueno, con respecto al primer tema, yo creo que yo soy muy mercosuriano. ¿Y qué voy a hacer? Soy uruguayo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pensar que no ser Mercosur, un paisito en la mitad de dos gigantes? Para nosotros el Mercosur es nuestra forma de sobrevivir y vivir. Por tanto, eso no quiere decir que mis compatriotas todos piensen lo mismo, ¿no? En este momento hay un movimiento, yo creo que es un error, es decir, se quiere imitar a Chile, pero Chile está del otro lado, está con Pacífico, es otro tipo de país. Nosotros estamos en medio de dos países, con uno del que formamos parte, y del otro por un ratito también. Entonces, es muy difícil imaginarse al Uruguay fuera del Mercosur. Yo no lo consigo, sinceramente. Yo creo que nosotros tenemos que decir, ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear de adentro para tratar de que se cumplan las reglas y que se les den flexibilidad a los países pequeños de algún tipo, pero estando dentro del mercado regional. Yo creo que Mercosur va a tener que salir. Yo creo que la coyuntura económica que se viene va a ser de menos crecimiento, en general, debido, entre otras cosas, a los ajustes externos del mundo. Creo que en ese menor crecimiento se va a levantar el papel de la integración, debemos levantarla, pensarla seriamente, flexibilizarla si hubiera que flexibilizar, no someterse a la rigidez de los esquemas europeos o tradicionales, sino ver si podemos encontrarle alguna forma para que funcione. Pero el Mercosur, yo creo en el Mercosur, y como digo, ahí me salió mucho el uruguayo, ¿no? Ustedes plantearon por otras posiciones respecto al tema de la democracia. Bueno, es evidente que hay aproximaciones distintas en algunos de los países nuestros. Yo creo que en el fondo todavía hoy esa democracia está en lo que tiene que ver con la economía basada en economías de mercado, interferidas, si usted quiere, pero básicamente no está cuestionado el mercado como tal. Ha cuestionado el mercado, pero no al punto de hacer inviable la existencia de un mercado. Y eso es importante. A mí me parece que yo creo en los principios democráticos fundamentales, que para eso, digamos, pero me parece que de todas maneras, en términos generales, estas aproximaciones han tenido que ver más con cosas muy puntuales, pero no hay, yo creo, un cuestionamiento integral del sistema democrático al que uno pudiera... No me parece que es eso. Pero claro, corresponde a visiones muy, muy especiales que yo no puedo entrar a juzgar. Siguiendo un poco con el tema de América Latina, pero también influido por lo que es la globalización, ¿cómo le parece que juegan en todo esto lo que son las demandas y crisis energéticas? Y creo que eso es una pregunta válida, ¿cómo juega también el crimen organizado? Me parece que también es un tema que a caballo de la globalización se ha globalizado y mucho. Yo pondría la segunda pregunta antes que la otra. Sí, claro. Mire, yo creo que el crimen organizado hoy es el gran problema social y político de América Latina.
y en cierta manera económico también. Pero socialmente y políticamente es el gran tema de América Latina. Quizá nosotros desde el sur todavía no tengamos la percepción que se tiene cuando uno habla con los jefes de Estado en Centroamérica. Es decir, cuando uno habla con los jefes de Estado y ve que en los últimos 5 años murieron 50.000 mexicanos, 30.000 guatemaltecos, que hay partes del territorio que lo ocupa directamente el crimen organizado, que forman parte de redes internacionales con poderes mucho mayores que lo que pueden tener algunos países y que está muriendo tanta gente por ahí, ¿a qué conclusión se llega? Bueno, que esto que estamos hablando no marcha. Tan tranquila, que es lo que dijo el presidente de Guatemala, que es lo que ha dicho otros presidentes de América del Sur. Esto tal como está no está funcionando. Que hacer no es fácil, porque si fuera fácil ya se hubiera hecho. ¿Qué sabemos, sin embargo? Sabemos que esas fuerzas que están ahí tienen un enorme poder y que ninguna solución va a partir si no hay un regionalismo activo, incluyendo los Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos es el gran mercado consumidor de droga y al mismo tiempo el gran mercado vendedor de armamentos que usa la droga, bueno, pues señores, si no tenemos de alguna manera una incorporación plena de Estados Unidos a enfrentar el problema, el tema no tiene solución, no hay solución individual en todo esto. Son soluciones que deben participar. Entonces yo creo que el tema, hay gente que ha venido trabajando en esto con mucha autoridad, como Gaviria, como Cardoso, como Zedillo, que conoce muy bien el tema. Pero lo primero es lo que se planteó en Cartagena el otro día en la reunión de la OEA. Hay que sentarse en una mesa y discutir. Y partir de la base que esto que estamos teniendo no está funcionando. Porque además tenemos los derivados de primera y segunda y tercera derivada del crimen organizado, que es el consumo, el problema no es solamente que estamos vendiendo afuera, sino que ahora estamos consumiendo adentro. Y consumiendo adentro en las peores formas del consumo. En mi país hay un debate ahora espectacular sobre ese tema, por el crack famoso, la pasta base, ¿no? Que afecta a los niños y a los muchachos. Es un tema sumamente grave. Y como digo, no es fácil de resolverlo, porque los países no tienen instrumentos para poder hacerlo y además tenemos un cuerpo, un crimen organizado internacionalmente, con una fuerza espectacular que tiene hasta submarinos. De alguna forma todo esto somete a la región, quizá a la región más afectada en esta materia del mundo actual. Porque hablando, por ejemplo, con mis amigos europeos, digo, para ustedes la droga es un problema individual, es un suicidio de la persona que se hace daño a sí mismo. Pero aquí no se conmueve la banca, no se conmueven los jueces, no se conmueve la iglesia. Aquí no hay un problema de la sociedad. A nosotros nos afecta la sociedad. Hace inviable el funcionamiento de la sociedad. Eso es lo que yo creo que tenemos que pensarlo. Y como digo, el tema aquí se ve menos. En el sur todavía no lo tenemos en la dimensión, pero hay que ir a México y hay que ir a Centroamérica, como había que ir a Colombia para darse cuenta a dónde está llegando todo este fenómeno. Y hay que tratar aquí de que se nos extienda la mancha más de lo que ya está, ¿no? Ahora, el otro tema... el otro tema es las tensiones que genera también las demandas energéticas versus los temas ambientales, ¿no? Que eso también se está... Bueno, ese es un gran tema que se ha planteado. Sobre eso se ha creado conciencia. Yo de las cosas que realmente... volviendo siempre que evaluar las cosas, yo me acuerdo que en el año 72 yo trabajé un año para la Conferencia Mundial del Medio Ambiente. En esa época no se hablaba nada el tema del medio ambiente, era el tema de conservar las plantitas, los pajaritos, no había un tema de desarrollo sostenible, pero se empezó a tratar el tema, se empezó a trabajar el tema. Yo me acuerdo que había, por ejemplo, yo estaba trabajando para convencer a los países en desarrollo que había que ocuparse del tema. Ese era mi sector. Y estaban ONGs de América Latina, no había ONGs. Venían todas de Europa, venían todas de Estados Unidos. Hoy hay 10.000 ONGs ocupándose del tema en América Latina. Es una barbaridad. Y sobre todo ONG con el sector, con la juventud. Muy interesante. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho. Esta reunión que hubo en Río de Janeiro, sí, no habíamos llegado a las cosas pero hubo una reunión, estamos hablando de los temas de fondo, del cambio climático, del tema del calentamiento, de los temas vinculados con el agua, la energía. Yo creo que hay una conciencia que está creciendo. Y interesante, la gente joven, cuando hablamos de los deshielos del mar, del Polo Norte. Es decir, yo creo que en esa materia estamos avanzando
y ojalá que tengamos el coraje de hacernos cargo. Son temas de mediano o de largo plazo, pero sí hay que empezar ahora. Y en ese tema está el tema de la energía con respecto a la... Yo en el tema energético creo que América Latina tiene una bendición de Dios, porque tenemos todas las energías, tenemos energías convencionales, y están apareciendo todos los días energías por todas partes en América Latina, en el mundo también en Estados Unidos. Pero también las energías renovables que tenemos nosotros, la biomasa, la eólica, el sol, en fin. Todo eso hace que en el tema energético en América Latina sea un tema muy manejable y que tengamos una posición privilegiada frente al resto del mundo. Ahora, eso hay que conciliarlo con el buen uso de los recursos. Y el hecho, de hecho, y permíteme que te diga, no solamente eso, sino también en materia de inversiones, en minería. América Latina se nos está convirtiendo como nunca en una región minera. Es decir, antes la minería era solamente chilena, ahora es peruana, es colombiana, ustedes. Uruguay se nos ha vuelto minero, ¿qué tal? Vamos a producir hierro. Todo eso tiene ribetes interesantes, porque trabajar con las inversiones mineras no es fácil, porque hay un problema del uso del recurso, los derechos del Estado, los derechos de la sociedad, los contratos, todo eso tiene que ver, pero eso es otro tema que también el medio ambiente influye, pero me estoy desviando del tema. Adelante. Yendo un poquito más siguiendo en América Latina, usted hizo mucho hincapié, y máxime teniendo en cuenta cómo va a venir el mundo, y sobre todo el tema de la innovación, en lo que es la revolución educativa. También se ve en ciertos países, para no personalizar, se ve en ciertos países de América Latina que la revolución educativa ha ido involucionando respecto de lo que fue en el pasado. ¿De qué manera le parece a usted que América Latina puede volver a enfocarse en algo que fue en el pasado sumamente importante? Bueno, nosotros, dicho sea de paso, Argentina y Uruguay y Chile hemos sido realmente modelitos de avance en esta materia. Ustedes han dado a América lecciones muy importantes de calidad de la educación. Lo que yo creo que nos hemos dormido. Y nos hemos dormido, y yo creo que el mundo hoy está sediento, sobre todo América Latina, de educación de calidad. Para mí, por ejemplo, lo que pasó en Chile. Yo hice huelga en la época de la universidad, era el estilo, hacer huelga para pedir más plata al gobierno, huelga para la independencia universitaria, la autonomía, pero huelga por la calidad de la educación nunca se nos hubiera ocurrido, como pasó en Chile. Es un hecho bastante importante que la gente joven, ¿y por qué se preocupan? Porque si no nos preocupamos de la calidad, va a ocurrir que se van a acentuar las diferencias en las sociedades, porque aquellos que tienen mayores medios van a ir a las mejores universidades, van a ir becas en el exterior, y el acceso masivo a la universidad se va a hacer en condiciones de muy baja calidad, con lo cual las diferencias que queremos llenar se van a seguir acentuando. Y eso es un poco el sentimiento que hay hoy. Yo me acuerdo, ustedes se acuerdan, en mi época, por ejemplo, la escuela pública era una escuela muy eficiente. Yo fui a escuela pública en el liceo público todavía, excelente respecto a su época. Eso se perdió porque la masa, la masificación, los números atentaron contra la capacidad de responder con una oferta de calidad. Esa es la verdadera cosa. Pero yo pienso que la oferta de calidad de educación es fundamental. Y en ese sentido, Brasil está haciendo una política. Miren lo que están haciendo los brasileños, nos mandando 100.000 muchachos al exterior a estudiar. Es decir, yo creo que este país, ustedes están teniendo siempre y tienen muy buenos recursos humanos aquí. Por algo tienen 5 premios Nobel, ¿no? Tampoco hay que... Y eso que le da a la Argentina una posición de líder que fue siempre, no, hay que mantenerla. Y yo creo que en ese sentido una reforma por la calidad de la educación es absolutamente imperativo. Y yo creo que si no, no vamos a estar acorde con lo que nos reclama el mundo que viene. Muy bien, para ir terminando, quizá también terminamos las preguntas con la manera en que usted terminó hablando de los valores, ¿no? Entonces, un poco varias preguntas giran alrededor, primero, de cómo hacer para difundir estos valores, ¿no? Los valores que de algún modo parecen haber sido olvidados en la crisis financiera, ¿no? Y después la pregunta es, quizá más difícil, pero se la hago igual, ¿qué recomienda para combinar estos valores con Oriente, ¿no? Yo no sé si yo tengo una respuesta para esto, no creo que la tenga porque no soy... Creo que con respecto al tema de los valores,
Lo primero que hay que pensar es por qué hemos perdido en nuestras sociedades algunos valores. Yo no sé si las sociedades de hoy son tan solidarias como lo eran hace 25 o 30 años en nuestros países. No sé. No sé si la gente tampoco tiene, la gente joven siente la identificación con su país como se sentía en aquella época. No lo sé. Hay gente que dice que no, que nos hemos ido perdiendo un poco, hemos sido cautivados por otros tipos de valores que nos vienen de afuera, muchas veces importados, y que eso realmente transforma la capacidad de la sociedad de manejar con principios solidarios que son tan importantes. Ayer estuvimos en Montevideo inaugurando un curso de una fundación que se llama Entrenando a las Personas que Atienden Mayores, que es lo que estamos haciendo en una fundación en Uruguay. Y fue Mujica, y que es un hombre que tiene tanto sentido común y dice cosas tan importantes. Y dijo precisamente eso, dice, bueno, nosotros tenemos que hacer estas cosas, dijo, porque nuestra sociedad fue siempre solidaria, desde la época de la independencia, y nosotros no podemos perder ese valor, que estar preocupados un poco por los demás. Y al estar preocupados por los demás somos capaces de alguna manera de responder a eso que fue la tradición de nuestros países. Y decía, nosotros desde la independencia aún mismo empezamos a ocuparnos de la gente que había sido herida con el sistema de seguridad para los que habían luchado en la independencia, empezó el sentimiento solidario. Y decía, yo creo que en ese sentido hay que tener cuidado de no perder esos principios. Yo creo que esto no es fácil, pero hay dirigentes que tienen que hacerse cargo de esto. La dirigencia política a través del ejemplo, o a través de discusión de los temas en general, la sociedad civil, la participación de la sociedad civil es muy importante en estas cosas. Pero yo creo que una campaña para reafirmar valores que estaban muy encarnados en nuestras sociedades sería muy importante. No solamente los que parten del sistema capitalista, cuando te exagera en la asunción de riesgos, sino en la forma de vivir. En la forma de vivir. Yo creo que es ahí donde realmente aparece hoy, me parece a mí, el cuestionamiento de ciertos valores fundamentales que me parece que nos hicieron bien en el pasado y que si no siguen estando nos van a hacer mal hacia el futuro. Yo con respecto a la conciliación con los valores del mundo oriental bien quisiera tener una respuesta, ¿no? A mí siempre me pareció, yo trabajé por ejemplo en el tema de la Alianza de Civilizaciones, por ejemplo, ¿no? Y salieron estas cosas porque se hablaba mucho, ahí había representantes para mí, por ejemplo, el diálogo entre las confesiones religiosas tendría un valor muy importante en este momento. Desgraciadamente no tiene la profundidad que debiera tener o la conciliación que debiera tener, pero eso es un elemento sobre el cual uno podría imaginar ir asentando ciertas cosas. Pero para nosotros los valores venían de la escuela, aún en las escuelas públicas, no religiosas. Se aprendían de valores fundamentales con las fábulas de Esopo, el valor de la honestidad, el valor del buen comportamiento, de la solidaridad. Había una sociedad que estaba mucho más estructurada desde la escuela, el mantenimiento de esos valores. Eso eran cosas importantes para nuestras sociedades. Yo recuerdo la figura de la maestra, por ejemplo. La figura de la maestra era una autoridad. Yo creo que aquí era lo mismo. La maestra vestía con su era en el pueblo. Bueno, yo tengo la impresión que todo eso, bueno, se ha perdido en muchas partes, en nosotros y en Estados Unidos también. Y entonces es ahí donde pensamos, de repente estamos pensando a lo viejo, de repente que queremos, y el mundo ha cambiado y habrá que cambiar, pero me parece que ciertas cosas fundamentales y el principio de solidaridad es básico, yo creo que son de las cosas de las cuales debiéramos reflexionar, y ustedes que tienen un compromiso como empresarios quizás más marcado en materia de valores, pues debieran de alguna forma discutirlo, y será muy lindo venir a una reunión para hablar de esos temas. Yo me prepararé un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique.